favor. Tenemos hasta las 9, pero no importa, hermano. Ok, Hasta que tú termines el mensaje. bueno, solamente quiero hacer una oración muy corta, pedirle al Señor que por favor nos hables a través de cada necesidad, cada corazón, Señor. Sabemos que en ti hallamos la vida, hallamos todo lo que necesitamos para alimentar nuestro espíritu y sabiendo que eres tú quien habla, Señor, te rogamos que asimismo obres en nuestra voluntad, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Eh, Quería primero contarles una anécdota y es que en Calarcá, en Colombia, donde el Señor me ha permitido servirle, era un lugar pues un poco peligroso. Estábamos muy cerca de donde se consume droga y expendidos de droga. Y entonces en algún momento yo, tiempo atrás, tal vez en historias de algunos hermanos, contaban cómo uno en un momento mm, había como negado al Señor. ¿Cómo es esto de negar al Señor? En algún momento como que decían, bueno, que los que sean cristianos los vamos a matar y entonces la gente decía, no, yo no digo eso porque me matan y entonces cuando yo escuchaba todas estas cosas, yo decía, pero ¿cómo yo estoy dispuesta a dar la vida por el Señor? O sea, ¿cómo uno va a ser capaz de negar esto, cierto? Entonces, en una de las clases que estuve allí, pasó un muchacho muy drogado y me dijo, cierre la puerta. Entonces, yo estaba dando esa clase como a las 7:30 de la noche, ya estaba muy oscuro. Y resulta que en un momento se metió una persona muy drogada y entonces empezó a hablar de una manera muy terrible. Decía, "Bah", es que ni siquiera hablaba, sino que como que hacía "bah", sonidos con su boca y todo esto, ¿cierto? Y yo tenía más o menos como de pronto de 18 a 22 niños allí. Y entonces yo lo que pensé en ese gran momento que fue de miedo y temor fue buscar un lugar por donde salir corriendo. Fue el primer pensamiento. Gloria a Dios, le oré al Señor y el Señor me dio como la fuerza, el valor de poder quedarme a defender a estos niños y yo decía, no, esto es un ataque del enemigo, yo necesito un versículo. Y pensaba en un versículo y a pesar de que pues eh, practico versículos y todo, ninguno del temor y los nervios no me llegaba ningún versículo a mi mente, pero entonces hay un coro que dice, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Y ese coro lo cantábamos mucho con los niños y esto fue lo que llegó a mi corazón y empecé a cantarlo. Y entonces el muchacho empezó a correrse, a devolverse y a salirse del salón y cuando cayó afuera dijo, Dios sí existe y gritó y bueno, eso fue para la gloria del Señor, pues muy importante para nosotros, pero el por qué el tema, porque cuando estaba preparando este mensaje veo cómo nos queda de fácil hablar, cómo nos queda de fácil decir, pero cómo en la práctica se nos complica a veces las cosas. Entonces, pues nada, solo como introducción quería contarles eso. Quiero saber si de pronto me están escuchando bien, cómo está el sonido, por favor. Sí, la escuchamos bien. Ah, bueno, Sí, se listo. escucha bien. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, lo que el Señor me ha dado y quisiera compartir con ustedes está en el libro de Lucas, en el capítulo 10, y es una historia muy conocida y espero que el Señor pues nos hable a través de lo que Él me ha dado a mí y que ojalá nos ayude a todas a llevar este mensaje a lo práctico. Dice en el versículo 38, Lucas capítulo 10, versículo 38.
Y no sé si alguna hermanita me puede hacer el favor de ir colaborándome cada una con un versículo. Lo vamos a leer del 38 al 42, por favor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Que siga la otra. Por favor. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, No, Señor, pero ¿no te Marta. da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora va el 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada tú lo has de estar con muchas cosas. Pero, Solo una cosa es necesaria. pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Bueno, dice aquí que aconteció que yendo de camino entre una aldea y a una mujer llamada Marta le recibió en su casa. A pesar de que la palabra no especifica con cuántas personas entró el Señor Jesús, entonces yo pensaba cómo sería la cantidad de tal vez de personas que lo acompañaban. Sabemos que cuando el Señor Jesús iba y predicaba, eran muchos los que lo seguían. Tal vez unos por sanación, otros porque calmaba su hambre, muchísimas cosas, ¿cierto? Y otros también querían acercarse a él, pero entonces no especifica en qué exactamente cuántas personas fue que entraron a la casa de Marta. Eh, También sabemos que era un hogar en el que amaban al Señor. En Juan 11 habla mucho de que Jesús también amaba a esta familia. Y entonces, digo yo, para que Marta se hubiera inquietado tanto, pues pienso que tuvo que ser algo que se salía de lo común. Aún así, el Señor dice que María tomó la mejor parte o tal vez lo que era realmente importante, lo que era lo principal, ¿cierto? Pero entonces, ¿será que el servir está mal? ¿Qué piensa la hermana Victoria? Porque Marta estaba como cargada, estaba preocupada o tal vez ya estaba como un poco mal geniada. Mi hermana, yo creo que no es malo el servir, sino la actitud con la que se sirve. Sí. Sí, gracias. Marta estaba haciendo algo que al Señor le agradaba y de hecho una de las cosas en las que el Señor trabaja con cada uno de nosotros en este gran privilegio que es el servicio es la manera en que Él nos moldea nuestro carácter. Entonces es de gran bendición servirle al Señor, aún con todas las cargas que pueden ocasionar el servicio, tal vez la desilusión y de las cosas que de pronto he podido aprender es que a medida que uno va aprendiendo de hermanos diferentes que tal vez piensan diferente o hermanas que actúan de manera diferente, aprende uno a trabajar siempre y crece uno en carácter porque esto lo ayuda a uno a aprender de otros. No necesariamente el servicio que uno hace o de la manera en que uno hace puede ser el correcto. Marta estaba turbada y afanada. Filipenses 4:6 nos habla el Señor que por nada estemos afanados. Y tal vez en ese afán de nosotros siempre querer hacer, querer dar todo, incluso a veces de lo que no tenemos, y sobre todo de no delegar, de no apoyarnos,
de no permitir que otras personas vengan a apoyarnos. Entonces viene el afán, viene el mal genio, viene la angustia, el estrés. Pero de Marta podemos ver que su actitud, su anhelo tal vez de su corazón era atender al Señor como ella pensaba que se lo merecía. Pero me gustaría mucho que fuéramos a Eclesiastés, capítulo 5, si alguna hermana me lo puede hacer el favor de leerme, 5:6, Eclesiastés 5:6. En la Valera, si es tan amable, por favor. Gracias. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Mire cómo es de fácil. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar y dañe el trabajo que hacemos. Marta se había preocupado por hacer cosas, tal vez el almuerzo, tal vez organizar, no estaba mal, pero con una sola palabra que salió de su boca, tumbó todo lo que había hecho con sus manos. Y la palabra dice, no dejes que tu boca te haga pecar. A veces podemos fácilmente con una palabra, estando cargadas o estando estresadas, ofender, dañar y destruir ese trabajo que habíamos hecho. No necesariamente tenemos que hacerlo en ese mismo instante. Puede ser posteriormente a un servicio que hemos elaborado para el Señor, con una ofensa o con una mala palabra, podemos dañar el trabajo que ya le hemos presentado al Señor. En la palabra de Dios, en Eclesiastés, también ahí en el 4:6, por favor. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. A veces, como dice acá en la palabra, que María escogió lo que era necesario. Nosotros a veces ni siquiera el Señor nos pone la carga, ni siquiera el Señor nos manda a hacer las cosas, pero en ese afán de querer hacerlo todo, queremos tenerlo todo, servir, hacerlo todo, y pues de las cosas en que fallamos es que primero no dejamos que otra persona se levante, porque estamos en ese afán de coger todo y no dejamos que otro hermano que tal vez lleva tiempo, una hermana que lleva tiempo con anhelo de servir, no le hemos dejado que participe. Y eso dice que más vale un puño lleno que dos con aflicción. De tanto que hacer, de tanto afán, lo único que nos puede venir es el estrés, el cansancio y el agotamiento. ¿Cómo es de importante pedirle al Señor que nos ayude a, a parar, que nos ayude a descansar, que nos ayude a tranquilizarnos, que nos ayude a pasar ese que sí es valioso, porque no es que no sirva el servicio, no es que el Señor no lo vea, pero a veces lo hacemos inclusive, ya se nos está saliendo de control, tanto, o sea, el oficio de la casa, el trabajo, más la iglesia, más esto, más lo otro, que ni siquiera le estamos llevando una ofrenda preciosa al Señor, sino que le estamos llevando miserias. El Señor es Dios todopoderoso y no necesita de ninguna de nosotras, pero que lo que nosotros hagamos en el momento en que el Señor lo filtre, pase como oro y no que se nos queme por tal vez las malas actitudes. En el caso de Marta, veo que ella dice su Señor, ¿cierto? Pero me gustaría que leyéramos más abajito en el 39, por favor. El Lucas. ¿Sí?
Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oía su palabra. Listo. Veamos, por favor, Hechos 22:3. Yo estaba leyendo con el micrófono cerrado. ¿Sabes lo que es? Hechos 3, ¿qué? 22:3. Yo de cierto 22. soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, Está bien, hasta estrictamente ahí. conforme a la ley. ¿Ah? Ujú. Muchas gracias. Hasta ahí. Dice que, Hasta ahí, dice Elma. que, hasta ahí está bien, hermana, muchas gracias. Dice en el 39 de Lucas 39, dice que que María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Acá en Hechos 22:3 me gusta porque explica qué era esa costumbre de sentarse a los pies. Y entonces dice Pablo que es instruido por Gamaliel y que se sentaba a los pies de él. Entonces vemos como María lo que está haciendo es tomando, así como Gamaliel era maestro para Pablo, María está tomando como maestro, como Señor. Aunque Marta le está diciendo Señor, no está haciendo lo que al Señor le agrada. Le está diciendo el Señor, está bien hacerlo, ¿cierto? Pero no lo estás haciendo de la manera en que a mí me agrada. Estás afanada y turbada. El Señor le está de una u otra forma llamando la atención y no es por su servicio, sino por la forma. Muy fácil nos queda a nosotros decirle Señor, 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 y que el Señor nos diga, apartados de mí, no te conozco. Tal vez Marta le decía Señor, eh, mm, pero esa palabra para nosotros debe ser algo que entendamos, que es el derecho a que Él gobierne nuestra vida, que Él gobierne nuestro corazón, que Él gobierne nuestro tiempo, que nosotros le podamos rendir a Él todo loor, toda adoración y toda primicia. No era el tiempo para que Marta estuviera acosada. María, aunque muy callada, y no le dijo Señor ni mi Señor, pero le mostró que ese era su Señor. Marta lo confesaba, pero no actuaba como si él fuera su Señor. María callaba, pero demostraba quién era su Señor. Entonces, aunque muchas cosas están en nuestro corazón, engañoso es más que todas las cosas. No todo lo que hacemos, ni de la manera que hacemos, puede estar agradando al Señor. Entonces, lo que el Señor a mí me habla en esto es que nosotras las mujeres en especial somos dadas a caer en esto, en que el afán, el cuidado, todo es importante, pero el Señor está diciendo que hay una mejor parte. Tal vez los niños, la comida, todo es importante, pero no más importante que el Señor. Sacar tiempo, como decía la hermana cuando estábamos iniciando este devocional. A veces nos alimentamos de cualquier manera o hacemos las cosas más importantes de cualquier manera y dedicamos mucho tiempo a lo que realmente solamente nos estresa, nos quita la paz, nos da mal genio, nos causa problemas y dejamos de un lado lo que realmente es como este ejercicio de la piedad. Cuando nosotros vamos a donde el Señor, vemos cambios en cada una de nuestras vidas. Las personas que pasan mucho tiempo con el Señor, tal vez ni siquiera hay necesidad de que ellas sean invitadas a lugares, sino que llegan. O sea, es algo como que despierta en cada una de nosotros la sed y el hambre por estar en los pies de Cristo en todo momento, siempre sacando a esta mejor parte que es estar con el Señor. En el servicio, el Señor nos ayuda a que también de la manera en que vayamos a estar tiempo con Él, comentaba uno de los predicadores que es como Charles Spurgeon decía
que cuando más trabajo tenía era cuando más tiempo pasaba con el Señor, que si su devocional era de 1 hora, el día que tenía tanto que hacer, pasaba 3 horas con el Señor. Y entonces esto me hace pensar que realmente a veces caemos como en lo que el mundo quiere, y es que nosotros quitemos los ojos de lo único que realmente es importante, lo más importante, que es estar con el Señor. El ejercicio de la piedad, como dice en segunda de Pedro 3:18, si alguna me puede hacer el favor de leerlo. ¿Puedes repetir? Segunda de Pedro, ¿qué? 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de su eternidad. Amén. Amén. Crece en la gracia. Sabemos que cuando nosotros crecemos en la gracia, entonces lo que viene para nuestras vidas es un refrigerio, es paz, es amor, es mansedumbre, es calma, pero el mundo y la velocidad, inclusive hace tiempo se estaba leyendo en un libro que inclusive los pasos que nosotros damos ahora son muchísimo más rápidos que hace muchos años o tiempo atrás. Y es el cansancio, como dicen Filipenses, que por nada estemos afanados, y esto es lo que el mundo nos quiere llevar, al afán, al hacer antes de ser. Y entonces todo esto es lo que nos quita lo que realmente el Señor quiere darnos, el gozo, la paz, ¿cierto? Caemos fácilmente en la trampa de estar afanados y turbados, porque esto inmediatamente quita nuestros ojos de lo que es importante, que es estar a solas con el Señor. No sé si alguna tenga algo para agregar. Bueno, yo podría decir que muchas veces también nos gana un poco el orgullo de entender que nosotros hacemos las cosas mejor que los demás. Y veo aquí en el afán que tenía Marta, cómo el Señor la corrige con ese amor y con esa paciencia, que muchas veces también nos hace falta tener a nosotros para poder corregir o entender a los demás hermanos cuando fallan o cuando fallamos. Por encontrar a alguien que con amor te corrija, como el Señor le dijo a Marta, 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 afanada y turbada está. O sea, él la puso a reaccionar, a que ella se diera cuenta que ella estaba en una actitud muy turbada, porque yo me imagino a la pobre Marta también. El Señor andaba con 12 discípulos, porque la palabra dice que ellos siempre él andaba con sus discípulos, o sea, mínimo eran los 12 discípulos, aparte Ujú. de la gente que se le agregaba atrás y eso. Entonces, ella tenía el deseo de servir y de que todo quedara bien. Y pues María, como tenía ese deseo de estar con el Señor, de aprender, de tomar lo más importante, ¿verdad? De tomar la buena parte, como el Señor le dijo. Se quedó ahí al lado del Señor y se olvidó de todo lo demás, porque el Señor era el centro y debía ser el centro. El Señor debe ser el centro de nuestras vidas también. Todo lo demás debe ser secundario. Siempre tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Cuando tenemos muchos afanes, como usted bien decía, decía nuestro hermano Esponja, tomar más tiempo para el Señor, porque así cualquier pensamiento que nos turbe, cualquier duda, cualquier preocupación, pues eso nos va a ayudar a tener más paz. Por ejemplo, yo para mañana tengo un evento muy especial en mi casa, porque viene mi hija y vienen mis nietos de Santo Domingo. Eh, Todo el mundo va a recibir al aeropuerto, pero yo voy a trabajar y después tengo que venir aquí a quedarme a preparar la comida. Pero yo le he estado orando al Señor y le he pedido al Señor, no quiero perder mi sueño ni nada, que esto no me olvide a mí, porque uno lo primero que piensa es, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y cómo me voy a hacer y qué le voy a dejar. Entonces, es mejor tomarse su tiempo, dedicar el tiempo para el Señor
y todas las cosas se van arreglando en el tiempo de Dios, porque yo siempre digo, Dios tiene control de todas las cosas. No Amén. hay nada que ocurra por casualidad ni por coincidencia. Todo tiene un orden y Dios es un Dios de orden. Y así debemos ser nosotras también. No solamente preocuparnos por las apariencias y por las cosas físicas o materiales, sino porque la presencia de Dios es el centro de nuestras vidas. Gracias, hermana. Ujú. Recordar que el afán empieza donde la fe termina. Eso es algo que nosotros, como dice la hermana, no podemos olvidar, que Dios es soberano y que está en control de todo. Para terminar, me gustaría leer Apocalipsis 2:2. ¿Me ayudas? Ujú. Apocalipsis 2:2. ¿Yo lo voy a leer? Dice, yo conozco tus obras Ujú. y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sí, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu perseverancia, Mm. ¿cierto? Y es que el Señor no es injusto, dice Hebreos 6:10, para olvidar el trabajo que hacemos y el amor que le ponemos, sino que es lo que Él dice en el 2:3, por favor. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ujú. El que sigue, el 4, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. así es. Él conoce lo que hacemos para Él, cómo lo hacemos y el amor que ponemos en cada cosa, ¿cierto? Mm. Pero algo tengo contra ti y es que has dejado tu primer amor. Que esto no nos esté pasando a nosotras, cargadas, turbadas, llenas de quehaceres y el Señor en un segundo lugar. Eh, yo he aprendido en lo que el Señor me ha mostrado y en las cosas en las que he fallado, es que cuando de pronto le doy primer lugar a algo por afán que tenga, a mí el día se me hace todo el día lleno de como confusiones y como que el tiempo no me rinde. Y de esto he aprendido que nada me puede quitar el tiempo devocional, el tiempo con el Señor, el tiempo de orar, de leer la palabra, de postrarme delante de Él. Inclusive a veces sé que hay algunas hermanas que madrugan mucho a trabajar, pero postrarse uno apenas abra sus ojos y decirle, Señor, aquí estoy en tus manos, pongo este día, guíame con tu Santo Espíritu, Señor, cuídame. Tal vez no es lo ideal pasar 5, 10, 15, 20 minutos con el Señor, pero es darle ese primer lugar y tal vez volver en el momento en que tengamos ese espacio para leer y estudiar. Lo ideal a lo que el Señor me ha llevado es primero orar y leer la palabra, tener y esperar qué me va a decir el Señor o qué tiene para mí hoy. Cómo es de importante que no olvidemos que cuando oramos hablamos, pero que cuando leemos la palabra el Señor nos habla. Qué tan importante es escuchar la voz del Señor para cada una de nosotras y que, como dice el Señor, sabe lo que hacemos y el amor que le ponemos, pero que por ningún motivo estemos corriendo este tiempo devocional que es tan importante y este tiempo devocional no con devocionales ajenos, está bien en otro momento, está bien escuchar prédicas, está bien escuchar YouTube, está bien, pero no se puede reemplazar por el tiempo en que leemos la palabra y oramos. Ese es nuestro mejor devocional, el tiempo que hacemos con el Señor, nosotras mismas y el Señor. Entonces,
pues nada, mis amadas, esto era lo que el Señor puso en mi corazón. Para mí ha sido de una manera muy práctica y de bendición poder estar siempre dependiendo de Él. Inclusive a veces nosotros creemos que si no servimos en la iglesia, no servimos, pero a veces yo he estado tan cansada haciendo cosas en la casa que yo digo, Señor, aún me falta tal cosa, pero te la quiero ofrendar a ti, Señor. Dame fuerza y valor para terminar lo que aún me falta y es una manera también de trabajar para el Señor con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar y que todo esto sea de gloria para Él. Entonces, pues mis amadas, les agradezco la invitación, espero de pronto poder estar más adelantico acompañándolas, aunque es que esta reunión se me cruza también en mi país, la hacemos en este horario, pero bueno, ya el Señor pondrá el día y la hora. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y por esta invitación.